Let's bow our hearts in prayer before we Vamos look at a God's word. empezar en oración antes de estudiar la palabra de Dios. Heavenly Father, Padre Celestial, we are reminding one another this morning in song and word en esta mañana that recordamos there is en so much palabra, more than the en things we see. alabanzas, de que hay The mucho things we más de lo see que are vemos, temporary. They are passing que away. lo que vemos But son there are cosas things which are temporales unseen, que pasan, revealed to us through your word pero by lo your eterno Spirit, es lo que no se ve which are revelado eternal. en tu palabra. And Lord, it is the unseen that we Señor, are son going todas to las be cosas que no vemos experiencing. las que vamos a for estar eternity. experimentando por la The eternidad. things that are seen Las are cosas que just se a ven temporary experience. solo son una experiencia temporal And yet, Lord, for many they have y such sin a embargo, hold on para us. muchos tienen We tanta pray this morning importancia. that as we look into your word, Pido that que en you esta would mañana, give us mientras wisdom, estudiamos tu that you palabra, would give us insight and nos des understanding revelación, nos des to entendimiento recognize what are the para things reconocer that cuáles we son should be las fixing our cosas eyes onto en las and que deberíamos de estar attaching our enfocándonos, hearts to, en las que and deberíamos clinging poner to, nuestro and corazón. what are the things that we should be ¿Cuáles son las cosas que freeing ourselves of, deberíamos de estar disengaging liberándonos ourselves from, and trusting you to release their attachment from our confiar hearts? en ti para que tú Father, I liberes pray nuestros that you would corazones de give esas wisdom. cosas? I pray that you would enable Te each one pido of que us nos to des sabiduría, see and apply the truths of pido your que word to our podamos ver hearts, to our y lives aplicar tu today. palabra a nuestras vidas hoy. And I pray that you would give us the wisdom to follow hard Te pido, after Señor, Jesus, trusting in la Jesus, sabiduría para confiar en Jesús y seguirlo todos rejoicing los in días you, y Jesus, regocijarnos for en you Jesús, are it. en ti, Señor Jesús, You are porque our tú focus, you eres are our nuestro life, our enfoque, passion. tú eres and we nuestra love you. vida, And I pray nuestra for your pasión y te enabling. amamos. I pray, Lord, that you would have your way Señor, te pido with que me through your hagas word. Give us tu insight and voluntad understanding, I en pray. mí y que nos des And enable us to entendimiento apply these things y as que I nos ask, Lord, ayudes to our lives. a In aplicar estas Jesus' name. cosas que vamos a Amen. aprender a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Well, I want to give special greetings to you mothers and Un saludo wish especial a you las a happy mamás. Mother's Day. A las mamás les deseamos un feliz Día de las Madres. The role of Honramos mother a las is, madres. highly esteemed. Es The un word of papel God muy should be estimado highly a los esteemed by the people of ojos God, de Dios. though it is Por lo very much tanto, underrated in the world. Debe de ser estimado a los There ojos is de los no cristianos. substitute who can take the place of mom No hay un in sustituto que lives pueda of tomar children. el lugar de la mamá en la vida de los So hijos. we do want to honor you. Por eso queremos My honrar message this a morning las is not, madres. Nuestro a Mother's Day mensaje message, de esta mañana it no is es un mensaje para el Día de las very Madres, relevant to pero mothers and to es the rest muy of us. relevante para I want las to begin, mamás though, y para by el resto de reading nosotros. from, Hebrews chapter Quiero 12 empezar leyendo de Hebreos capítulo 12, and verse 1. en el And verso then we'll 1, go back to Galatians y chapter luego 5. regresaremos a Gálatas Hebrews capítulo chapter 12, 5. verse Hebreos 1. capítulo 12, verso 1. The Bible says, "Therefore we La Biblia also, dice, since por we are tanto surrounded nosotros by también, so teniendo en great a derredor cloud of nuestro tan witnesses, grande nube de let us testigos, lay aside despojémonos de every todo weight peso y del pecado and que the tan sin which so fácilmente nos easily enreda, ensnares us, and let y us corramos run con with perseverancia la endurance carrera the que race tenemos that por is set delante, before us, looking puestos unto los ojos en Jesus, the Jesús, author el and autor y finisher of our consumador de la faith, fe, who for quien the por el joy gozo that que was set tenía before por him delante, endured the sufrió cross, la cruz, despising the shame, menospreciando el and is set oprobio, down at y the se ha right sentado a la hand of the diestra del throne of trono God. de Dios. There are weights, there are Existen things that pesos, encumber us, that entangle existen us, and cosas que sin nos that enredan, encumbers and entangles, and we pecado to throw it que all nos aside, cast it aside,
detiene, que nos frena, y nosotros tenemos que deshacernos de ello. Pero, ¿qué son esas cosas que nos enredan como cristianos? Aparte del pecado, claro está. Vamos a ver un poco acerca de esto en esta mañana. Y vamos a ver otro poco más en el próximo estudio, pero creo que la mayoría de nosotros en este lugar, a pesar de que Dios conoce el corazón, pero creo que todos o la mayoría de los que estamos aquí somos cristianos nacidos de nuevo. Podemos dar testimonio de aquel momento en el que recibimos la salvación, de aquel momento que nosotros supimos que teníamos que ser salvos de nuestro pecado. Y el mensaje que hemos estado estudiando en Gálatas es un mensaje que la mayoría de nosotros hemos creído y abrazado, que hay una sola forma de experimentar salvación, solo una. Y la Biblia le llama el Evangelio, las buenas nuevas. Ese es el único camino de experimentar salvación por gracia solamente. Dios hace todo, Él es el autor y consumador, el que principia y el que termina todo en nosotros. Nuestra salvación se activa por la fe, por la gracia, a través de la fe solamente. No hay nada más que podamos hacer. Él ha hecho todo lo que se necesitaba en la cruz y nosotros lo recibimos creyendo. Y solamente hay un objeto de nuestra fe, es Jesucristo. No ponemos nuestra fe en Jesucristo y en un sistema religioso. Es solo en Jesucristo, en la fe en Cristo Jesús solamente. El camino a la salvación es un camino singular, es un camino angosto, y Jesucristo lo describe en Mateo capítulo 7, verso 13 y 14. Jesús dijo: entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Pero qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino. Es un camino difícil, no como algo difícil de andar, sino como algo que es difícil de entrar por ahí. Dice que es angosto ese camino que lleva a la vida y son pocos los que la hallan. Pero si tú traes mucho equipaje, no vas a entrar por ese camino angosto, no vas a entrar por esa puerta angosta. En las fortalezas antiguas había puertas anchas y puertas angostas. Si las personas querían pasar a esas fortalezas sobre un camello o sobre un burro, a veces no cabían. Tenían que bajarse del camello y pieza por pieza irlas pasando por la puerta, porque era una puerta estrecha por seguridad. Ahora, la Biblia habla acerca de una puerta angosta, pero también habla de un camino restrictivo, un camino angosto. Algunos de ustedes han visitado las ciudades de Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, y tal vez han visto fotografías de estas calles donde puedes extender tus manos y puedes tocar las paredes de un lado de la calle y del otro lado con tus manos extendidas. Son calles muy angostas, calles antiguas. De este tipo de camino es del que estamos hablando aquí. El camino, los principios para vivir la vida cristiana son caminos estrechos. Eso es de lo que está hablando este pasaje. La puerta es angosta, pero también el camino es angosto. Y este es donde mi corazón de pastor está cargado por mi congregación.
porque muchos han pasado por la but have puerta, now lost the way. pero ahora se han Christian perdido del life is to be camino. lived out of the same way, La to be lived out the vida same cristiana way no se that it puede is entered vivir into de la misma manera by que vivías God's antes. grace alone. Tú puedes entrar does it y all caminar por on ese our camino behalf. He solamente doesn't just confiando get en us Cristo, saved, porque Él no solo but nos he salva, gets us all the sino way. que It's Él him who nos does lleva it. por el camino. Él es And it el is que to be lo lived hace by faith y es alone, por fe solamente, in Christ alone. en Cristo solamente. Turn with me to Colossians chapter 2. Vamos por favor a Colosenses capítulo 2, And verse 4. verso 4. Now this I say, lest anyone Digo should esto para que deceive nadie you os with engañe con persuasive falsos argumentos words. persuasivos. Verse 6. Verso As 6. you therefore Por have tanto, de la received manera que Christ habéis Jesus the Lord, recibido a Cristo how did you Jesús el receive him? Señor, By ¿cómo lo grace alone, recibieron? Por gracia through faith solamente, alone, in Christ por la fe solamente, en Cristo As you have solamente. received him, Así so como lo walk recibieron, in así anden en Él. So live out your Christian life in the same way Vivan esa that vida you cristiana de began la your Christian misma life, manera que ustedes empezaron esa vida Jesus. cristiana. and trusting in Es Jesus Jesús, es confiando en Jesús solamente. only. Verse 8 Verso 8, of Colossians 2, beware lest Colosenses anyone cheat you. 2. Miren que nadie Brothers and sisters, beware lest anyone cheat you. Rob los you of engañe, experiencing the que life, nadie les robe Christ de has for you. experimentar esta vida que lest anyone Cristo cause you to miss out tiene on para experiencing ustedes. the life that God Miren intends que for you. nadie les lleva cautivos por How are they medio going to do that? Through philosophy, de filosofías, that's mental, Esa logical es reasoning, razonamientos lógicos, rational thinking racionales, formas de that's pensar independent of humanas the Word of God. que son independientes Let- de beware la lest voluntad anyone de cheat Dios, you, how through empty que deceit, nadie los lleve cautivos according por to medio the de tradition of filosofías man. y vanas What's the tradition sutilezas. of man? This is the way Christians have always lived. This is the La way forma your en la parents que lived, your mucha grandparents gente ha lived. Why vivido, can't you live tus this way? padres, tus abuelos han vivido de esta Tradition. manera por las According to tradiciones. the ¿Por qué tú basic no vas a principles vivir of the así? world. Bueno, This is porque the way estos the son world does it. principios del This is the mundo, este pattern es of the world. el This is patrón the del value mundo, system of este the es el world. sistema de We're in valores del this world, mundo. live like the Estamos world, en este mundo, and not according pero no to somos de este Christ. mundo, no de acuerdo That's a what's gonna Cristo. rob you. Y eso nos va a robar. Not according to Christ. What did Christ teach? ¿Qué es lo que How Cristo did enseña? Christ live? ¿Cómo es que Cristo That vive? must be our pattern. That must be Ese what we debe de fix our ser eyes on. nuestro patrón, cómo Jesus debemos said, vivir. "He who loves his Jesús dijo, father or mother more than aquel me que ama is not más a worthy of padre me. o a madre más que a And he mí who no es loves digno de son or mí. daughter more Aquel than que me ama is más a not hijo worthy o a of me." hija más que a mí no es digno de mí. Sometimes, though we A are to veces, honor our parents, Déjenme we decirles, need nosotros to debemos break honrar a away nuestros from their padres, traditions that we might pero follow a Jesus pesar de Christ. amarlos, tenemos que liberarnos de sus And tradiciones he who does y not seguir a take his Cristo. cross and follow after me Y sigue is diciendo la not Biblia, worthy of me. aquel que no And he who toma su finds his life cruz y me sigue, no es digno Will de lose mí. it, and he who loses Porque el his que life for my sake quiera will find it. Hallar la vida, la perderá. Y Let's aquel now que la turn to pierda Galatians chapter 5. por mí, la salvará. Vamos a Gálatas capítulo 5, Verse 13. verso For 13. you, brethren, have been called to liberty. Vosotros fuisteis Only do llamados not a la use libertad, liberty as hermanos, an solamente que no opportunity for the usen la flesh, libertad como but through pretexto love para la carnalidad. serve one another. Más bien, sírvanse los unos a otros We por like medio del this. amor. Been called to liberty. Nosotros We talked hemos about this sido last week, so I'm not gonna llamados spend a much time on libertad. it, but Ya hablamos de esto la liberty semana isn't pasada, pero so often in the minds la of men, libertad free to do what I want to do. es una idea que muy a menudo tiene la gente Our de que liberty or puedes freedom hacer lo que is quieras, not freedom to pero indulge esa our own libertad desires. no es de la que habla la What is it? Biblia,
no es para ser indulgentes en todo lo que queramos, sino que seamos libres para servir a Cristo. Hemos sido liberados para rendir nuestra vida y dejar nuestras cosas antiguas, porque en esa forma que vivíamos no podríamos experimentar lo que Cristo quiere para nosotros. Cristo nos ha liberado de esa atadura de la carne, de la ley, nos ha liberado de esas cosas que nos impiden seguir a Cristo. Somos libres de condenación y Él nos ha liberado para servir a otros. Y Dios quiere que nosotros estimemos a otros como a nosotros mismos. Antes, lo más importante era yo y yo. Vivía para mis placeres. Pero ahora la gracia de Dios me ha liberado. Ahora yo puedo vivir una vida orientada a otros, recibiendo de Cristo y dando esta bendición a otros. Esa es la libertad que nos ha dado Cristo. En el verso 1 del capítulo 5 dice que nosotros teníamos esa libertad, pero a veces nos volvemos a enredar a la carne, a la ley. Cuando nosotros no caminamos en total dependencia de Cristo, confiando en Cristo solamente, perdemos esta libertad. Cuando nosotros añadimos cosas para que nos den esa llenura en nuestra vida, esa plenitud, entonces nosotros nos perdemos de la gracia de Dios, nos perdemos de ese gozo. Pero cuando reconocemos que solo Jesucristo es el que me puede completar, el que me puede llenar, el que me puede dar todo lo que yo necesito, cuando comprendemos que no necesitamos nada más, es diferente. Este es el camino que debemos andar. No hay lugar para equipaje, es solo Jesucristo, sin añadirle nada más. Muchos de ustedes, bueno, muchos no, tal vez algunos. Tal vez algunos no les guste admitir que su vida cristiana no es muy satisfactoria. Pablo les está diciendo aquí a los Gálatas, ustedes estaban emocionados caminando en la vida de Cristo. ¿Qué les está estorbando? Y aquí vamos a encontrar algunas instrucciones para regresar a ese camino de libertad, para vivir como Jesús. Si te saliste del camino y estás usando tu libertad para otras cosas, no puedes vivir como Cristo. Y fíjense cómo al leer más adelante tenemos que darnos cuenta que tenemos que dejar ese equipaje para poder seguir caminando. Ustedes tal vez traen equipaje que quieren deshacerse de él, pero tal vez también tienen equipaje del cual no quieren deshacerse. Y yo le pido al Señor que todos podamos decirle, Señor, ayúdame a dejar ir aquello que me estorba para correr con perseverancia la carrera que Cristo tiene para nosotros. Si tú te saliste del camino, si estás tratando de acomodar algunas cosas a tu vida, estos versos te van a ayudar. Gálatas 5:16. Digo pues, anden en el Espíritu y así jamás van a satisfacer los malos deseos de la carne. Caminen en el Espíritu y así no van a proveer para los deseos de la carne. ¿Qué significa
caminar or in por el some Espíritu. translations, to walk in the Spirit. O algunas otras Notice that the traducciones word Spirit is dicen spelled with a capital S. That caminar means por it's el referring Espíritu to o God, the caminar Holy en el Spirit. Espíritu. Verse 18, the Fíjense same cómo idea la is palabra stated, Espíritu where tiene it says, letra, led by the empieza con Spirit. mayúsculas. In verse 25, some Se refiere translations al express it Espíritu as to Santo. keep in step En el with verso the Spirit. 18 They're all dice talking ser about the guiados same por el thing. Espíritu Santo, y en el So verso we are to 25 walk la traducción expresa being led by the caminar Holy paso a Spirit, paso con el Espíritu. but don't think of it as a situation in which He leads Pero and no we piensen follow. en una situación donde Él dirige y nosotros lo seguimos por atrás, But there is a greater sense sino que in which we need to understand where is Christ. necesitamos entender dónde está So we Cristo. Está follow him, dentro de but not as nosotros. though he's ahead and No, I'm behind, no lo trying to keep up. We seguimos can keep up with Jesus. como caminando Follow atrás, Jesus tratando de in the alcanzarlo. sense that he's No, in, lo seguimos prompting, sabiendo que Él he's está dentro de speaking, nosotros that he's y Él nos influencing, está he's hablando, guiding, nos he's está directing. We influenciando, follow nos that está influence. We guiando follow that prompting desde adentro de nosotros. of his Spirit inside of us. So we are to walk Así que by the nosotros tenemos Spirit, que caminar being por el led by Espíritu, the Spirit, and he ser leads us guiados and por el directs us Espíritu. from within. Él nos guía desde Philippians adentro. chapter 2, verse 13, it is Filipenses God who works 2:13, in you, both to will, he porque puts in you Dios the es el que will, produce and to do. en He vosotros enables you tanto to el do querer what he como el causes you hacer to para will to cumplir do su for buena his good voluntad. pleasure. So this is pretty helpful for anyone who wants to live like God. To live Esto like ayuda Jesus, mucho the para Son of cualquiera God, que quiera vivir walk by the Spirit. guiado por el Let's Espíritu. look at the word walk. Vamos a What does it mean to walk? ver la palabra caminar o In the andar en Bible, el that Espíritu. word walk means Esta palabra the significa en way la that we Biblia habitually la live forma out our lives. en la que It refers to habitualmente your vivimos daily nuestra lifestyle. vida, Your- tu how do you estilo live de your life? vida. What do you ¿Cómo do every vives day? todos Tell me los what you do días? Monday Dime through qué es Sunday, lo que haces Sunday de through lunes a Saturday. domingo. Tell me what you do at work. Tell me what you do at ¿Qué home. haces en el trabajo? ¿Qué haces en What is tu your casa? schedule? What is your ¿Cuál es tu activity? horario? Look, ¿Cuáles son tus that is actividades? your walk, the way you Esa live out es la your forma en lives. la It que refers caminas. to A your esto se refiere lifestyle la palabra daily. It refers anden also o to the andar direction o that you're going. caminar. Where are your priorities? Where is your focus? Where are you headed with your ¿Cuáles life? son tus When prioridades, the tu Bible enfoque? ¿A talks dónde about our vas con walk, tu it's vida? talking about every aspect of our life from the minute we wake up in the morning till we fall asleep at night. Our walk Nuestro is andar all of our life. es That's toda our walk. nuestra vida. To walk in the Spirit or to be led Caminar by o the andar en Spirit el means Espíritu that o ser moment dirigido by por el moment, Espíritu from the significa time I get out of bed till I fall asleep at night, a cada day by day, momento, I'm to cada go where the día, Lord desde is que me going. levanto hasta que me I'm to acuesto, listen to His estar voice, escuchando la to voz de discern Dios, His will, discernir to su know His voz, thoughts, to saber sus follow His pensamientos, guidance, while depending seguir su upon His guía, Spirit depender de su inside of Espíritu us dentro de to nosotros enable para que and make it possible to accomplish podamos hacer what lo He is prompting posible. me to do. That is Eso walk out in the es Spirit, caminar en el or to walk Espíritu by the Spirit, o andar to en el walk in the Espíritu. Spirit. It is nearly synonymous with what Jesus told us to do in John chapter 15, where he taught Es como un us to sinónimo de lo que abide in Jesús me, nos dijo en or Juan to 15, remain in me, habiten or en to mí o live our lives permanezcan in en mí, vital union and connection tengan with sus him. That's what vidas it means to walk en by the unión Spirit. conmigo. Eso es lo que I am significa connected, caminar I en am el Espíritu, estar being conectado, influenced, I estar am influenciado, following estar his prompting, siguiendo his leading. John chapter su 15, dirección. Juan we capítulo know that 15, passage, I am the vine, yo you soy are the la vid branches, verdadera, abide in me, or mi remain Padre in es el me, labrador. or think of yourself as a branch Verso that is 4, fastened to the permanezcan vine. en mí It draws all of its life, all of y its yo en energy ustedes, from como la that rama vine. no puede Everything llevar it needs comes fruto from por the sí vine. sola si no permanece en la vid. As the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine. Así tampoco Neither ustedes si can no you permanecen unless you en mí. abide in me, Jesus said. I am the vine, you are the branches. He who abides in me, Yo soy la vid, ustedes las ramas, el que permanece en mí or is y led yo en by the él, Spirit, este lleva and I mucho in fruto. him bears much fruit, for without me you can do nothing. Pero separados de mí nada pueden hacer. So to walk by the Spirit
Así que caminar en el Espíritu es obtener de Dios todo lo que necesitan desde el momento en que te levantas hasta que te acuestas. Obtén todo lo que necesitas de Dios y Él lo va a suplir. Depende de Él, que Él va a suplir todo lo que necesites. Vamos ahora a nuestro texto en Gálatas 5:16. As we saw last week, the desires of the flesh are desires to do the things that God says no to. Digo, pues anden en el Espíritu y así jamás van a satisfacer los malos deseos de la carne, esos apetitos, esos deseos, esos hábitos, esas cosas que quedaron ahí en nuestra vida después de que fuimos salvos. Esa naturaleza pecaminosa fue removida de nuestra vida. Esa forma antigua de vivir todavía sigue allí, y esa es la carne. La victoria sobre la carne no se obtiene entrando en guerra. La victoria se obtiene persiguiendo una relación con Jesucristo y confiando en Él, confiando que Él nos va a dar victoria sobre nuestro pecado mientras dependemos de Él. Así que ponemos estas verdades juntas, esos deseos pecaminosos, esas cosas, esos deseos de nuestra carne se pueden vencer si habitualmente, todos los días, confiamos en el Espíritu, confiamos en Él, confiamos en su gracia, momento a momento, para que nos guíe, para que traiga nuestra carne rebelde a la obediencia de la voluntad de Dios. Es confiar en que Dios lo hará. Así que, si andamos en el Espíritu, no vamos a satisfacer los deseos de la carne. Nuestra vida, este tipo de vida se expresa de la misma manera por la fe, por la gracia y por la fe en Cristo. Pero, ¿qué es lo que nos roba? Pues precisamente pensar que necesitamos algo más que Cristo. Este pasaje es clave para resistir a la tentación, por ejemplo, de la pornografía. Señor, yo me pongo de acuerdo contigo en que esta es una cosa que está destruyendo mi vida y que a menos de que tú me ayudes, yo no puedo resistir, pero tú puedes, tú vives dentro de mí y tú me puedes capacitar para que yo resista. Señor, yo he elegido depender de ti, de tu Espíritu en mí, para que yo pueda caminar, para que pueda dejar esas tentaciones. Señor, confío en ti para que yo puedo encontrar mi satisfacción en ti, viviendo por tu Espíritu. Vivir en el Espíritu es vivir una vida de pureza. Y decimos, Señor, pues yo no puedo, pero tú vives en mí y tú me puedes dar todo lo que necesito. Contentamiento, llenura, una vida fructífera, gozo. Señor, tu palabra dice que tú eres mi vida, que tú me llenas y que yo estoy completo en ti. Yo creo en tu palabra. Yo confío en que todo lo proveerás para mí. Y mientras tú le das el poder a Jesús para que Él viva esa vida en ti, a través de ti, Él te va a dar ese poder para ser como Jesús. Vivir en el Espíritu
es la clave para tener una vida feliz de matrimonio. Decir, Señor, yo no encuentro mi llenura en mi pareja, no encuentro mi vida en mi pareja, yo lo encuentro en ti. Y yo amo a mi esposo, a mi esposa, por ese amor que tú me has dado. También es la clave para vencer el materialismo. ¿Por qué somos materialistas? Bueno, pues porque no creemos que Dios es el que nos puede proveer, el que nos puede hacer estar contentos solamente con comida y con vestido. Y luego empezamos a vivir ese estilo de vida donde empezamos a acumular cosas y cosas que nos ayuden a ser felices. El mundo dice que necesito estas ropas de marca. Es más allá de tener ropa. Es más allá de eso, porque ahora estamos necesitando cosas para ser felices, una casa más grande, más vacaciones, etcétera. Pero si yo he decidido seguir a Cristo, yo confío en tu palabra, que dice que yo puedo estar contento solamente con la comida y con el vestido, porque tú eres mi fuente de gozo, porque tú has venido a vivir dentro de mí, porque dentro de mí tengo esa vida abundante, tengo ese gozo en ti, tengo ese placer en ti para siempre. He elegido tener una vida enfocada en Cristo, corriendo esa carrera que Cristo tiene marcada para mí, no la que el mundo tiene marcada para mí, sino correr la carrera que Cristo me ha marcado, tirando todo aquello que me estorba. El otro domingo alguien me estaba platicando lo que estaban pasando en el trabajo y se preguntaban cómo podían aliviar la situación. Y alguien dijo, voy a ir a casa y voy a hablarle al Señor acerca de lo que me está sucediendo. Eso es ser dirigidos por el Espíritu Santo. Y hay muchas cosas, muchos ejemplos. ¿Por qué estoy siendo distraído por estas cosas en mi vida? Es porque no estoy confiando en que Cristo es todo lo que necesito. ¿No es eso muy poco realista? Bueno, Jesucristo lo dijo y yo lo creo. Y Él también dijo que si no creemos esto, tampoco vamos a experimentar la llenura de esa vida que Él vino a darnos. Gálatas 5:17 sigue diciendo, porque la carne desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu lo que es contrario a la carne. Ambos se oponen mutuamente para que no hagáis lo que quisierais. Este verso describe una guerra, un conflicto que se lleva a cabo en el corazón de cada cristiano. Aunque nuestro cuerpo y nuestra alma se están sometiendo cada vez más al Espíritu mientras maduramos, a pesar de que estamos teniendo más victorias, nosotros nunca vamos a estar completamente libres de esos deseos de la carne que se oponen a los deseos del Espíritu, hasta que seamos liberados completamente de este cuerpo y recibamos nuestro cuerpo glorificado. Ahora, nuestro cuerpo no es el problema, pero el problema reside en nuestros cuerpos. Ahora, algún día vamos a recibir
cuerpos nuevos que estén libres de este problema, de esta rebelión, de esta resistencia a la voluntad de Dios, porque los deseos de la carne, dice el verso 17, son contra los deseos del Espíritu. Y eso es querer algo más que Cristo, querer algo más que nos satisfaga, y eso es en contra de Dios. Los deseos del Espíritu son Cristo, es todo lo que necesito, y eso va a ser contrario a lo que dice tu carne, y tú vas a sentir ese conflicto, porque tu carne dice no, así no es. ¿Se acuerdan el ejemplo que les di la semana pasada acerca del gobierno, como cuando entra un gobierno nuevo, pero se quedan algunos funcionarios antiguos que no quieren hacer las cosas como el nuevo gobierno? A eso se refiere, que por este conflicto, la libertad que tenemos en Cristo no es una libertad para hacer lo que queramos hacer. Nadie tiene esa libertad. Nosotros somos esclavos o del pecado, cooperando con la carne, haciendo lo que queremos hacer, oponiéndonos a la voluntad de Dios, o somos esclavos de Cristo, esclavos que estamos decidiendo confiar en Él, porque Él nos está dando la libertad de elegir, nos está dando la libertad de caminar en libertad de vida, en novedad de vida, en las cosas de Dios. Pero Jesús solamente, nuestra carne se resiste a ese pensamiento, porque algunas personas quieren vivir una vida moderada. Diciendo, bueno, vamos a vivir una vida mayormente como Cristo, pero también vamos a hacer una cosa por aquí y otra cosa por allá, nada más para darle emoción a la vida. Ver alguna película de esas feas de repente, o de coquetear, o a lo mejor emborracharme en alguna ocasión que haya una buena razón para celebrar. Dejar que la carne persiga esos placeres de la vida, pero todavía viviendo una vida moderada pero cayendo de repente en un poco de aquí, un poco de allá. Y esto va en contra de lo que Jesús ha dicho, de que debemos dejar esa forma de vivir. Tenemos que estar muertos al pecado y seguir a Cristo. Esto requiere fe en aquel que dijo, esta es la forma de vivir una vida abundante. Y este placer no va a pasar en unas horas o momentos, sino que va a durar para toda la vida. Pero nuestra carne dice, no. Esto parece como que no está bien, así que yo no voy a ir por ese camino. Porque ser indulgentes en una cosa pequeña aquí y allá es como tener lo mejor de los dos mundos, pero Jesús dijo, no vamos a comprometernos. Si tú le añades un poco de carne a tu caminar con Cristo, entonces ya no estás caminando en el Espíritu. Así como
No existe eso como, no hay nada como, vamos a añadirle un poquito de la ley a la gracia y de todas maneras va a funcionar. Es de la misma manera. La gracia trabaja sola o te quedas solo. Ese es el principio. Dios no puede emparejarse con nuestra carne o con la ley. La gracia de Dios dice que Dios lo hace todo. Somos salvos por gracia, vivimos la vida en Cristo por gracia. La próxima semana vamos a verlo con más detalle, cómo se expresa el fruto del Espíritu, que se describe en el verso 22. Si nosotros no dejamos que el Espíritu Santo nos dirija, no vamos a experimentar esa vida. Pero si dejamos que el Espíritu Santo nos dirija, no vamos a experimentar ese fracaso crónico que muchos cristianos experimentan. No podemos decir, sí, me gustan estas cosas, Señor, y voy a hacerlo, pero también me gusta de la carne o del mundo estas cosas. Entonces voy a hacer mi propia combinación. Eso no se puede hacer. Es por eso que la vida cristiana no funciona para mucha gente. Es por eso que nosotros fracasamos en experimentar el gozo de Dios. Porque Dios demanda exclusividad. No podemos servir a dos amos. No podemos servir a Dios y a mí mismo, a Dios y al dinero. No podemos servir a Dios y algo más. Jesús dice, si ustedes van a ser mis discípulos, tienen que negarse a sí mismos, tomar su cruz. O sea, el mundo va a estar muerto para mí y tengo que seguir exclusivamente a Jesucristo. Verso 18. Pero si son guiados por el Espíritu, ya no están bajo la ley. Si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Fíjense que este es un enunciado condicional. La verdad de este verso es que la libertad solamente se encuentra cuando somos dirigidos por el Espíritu. Y perdemos esa libertad cuando no confiamos la dirección del Espíritu y le añadimos otras fuentes de placer o de seguridad. Y nos impacientamos con el Señor y queremos que ocurran las cosas en nuestros propios esfuerzos. Es como Abraham cuando trató de hacer las cosas por medio de Agar y no funcionó. Eso trae condenación. ¿Y cómo se ve eso en nuestras vidas? Bueno, es cuando nosotros somos cristianos y queremos añadirle un poco de esto y un poco de aquello, y de repente la centralidad del corazón de nuestra vida en Jesucristo ya no es placentero, ya no me trae victoria, ya no me trae satisfacción, porque ahora ya quiero un poco más de esto, un poco más de aquello, porque Jesús ya no te satisface. ¿Cómo entonces encontramos esta vida en Cristo? Pues tirando todo aquello que nos impide correr con perseverancia, con tenacidad, la carrera que Dios tiene marcada para nosotros, poniendo nuestros ojos en Cristo. Y ya sea que confiemos en el Señor y dependamos de Él fielmente, o escojamos hacerlo por nosotros mismos. Tenemos que tratar de que nuestra vida funcione. Y no significa que Dios nos haya abandonado si escogemos eso. Significa que no estamos confiando
trusting him as the source of life. en Él como nuestra So be fuente it de unto vida. you according to your faith. You don't believe, Y you're not entonces si going to no experience. creemos en God Él, loves no you. vamos a He cares for experimentar lo que Él tiene para weep nosotros. so Él nos ama, Because this is not the way that pero he has Él meant your life to be. clama por nosotros Jesus y llora is por your life. nosotros, porque esta no es la Jesus vida only. que Él quería para nosotros. Heavenly Father, I pray Padre Celestial, pray that you would begin identifying in our lives that yo baggage, oro para que podamos those identificar extra en nuestras things vidas that we ese have piled on, equipaje extra thinking they are vital, thinking they are important, thinking that que nosotros they pensamos que es add to importante y life, vital para nuestras vidas. when, Lord, your word tells us they rob us. They Cuando take away tu from us, palabra they nos dice hinder que us solo from nos experiencing roba the life that is found de when experimentar we esa are vida que solo exclusive se in our devotion to you. experimenta cuando estamos Lord, this requires dedicados a wisdom ti. on our part. Señor, se necesita But above sabiduría all, it requires faith that your word de is nuestra more parte true than para the saber word que of the tu world's palabra financial es planners. más verdad que Your word aquellos is more true than the word of asesores the financieros, world's que aquellos politicians and educators. políticos y educadores de Your nuestros word tiempos. is more true than the word Tu palabra of es the más entertainers. verdadera que la palabra de los Your word is more true than the actores, word de of the world. aquellos Lord, que entretienen teach en us el to mundo. trust your word Señor, and to ayúdanos live our life in such a a way conocer tu palabra that we prove you are better. y a probar que tú You eres are mejor, better than anything else. mejor que cualquier cosa, Señor. I ask you to work this in our hearts by your Holy Spirit. Señor, haz esto en To put nuestros in our hearts the corazones will and the desire por tu Espíritu Santo. and to enable us to Pon en run nuestro corazón in this el deseo de correr In en Jesus' este name. camino. path. Amen. En el nombre de Jesús, Amen. amén.